¿Vivís un caos familiar? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. En plena Navidad, un total silencio reina en la comunidad Montecristo, ubicada a unos 35 kilómetros de la ciudad de Ciuna, donde un desalmado hijo mató a su propio padre. Fue el día de ayer, a eso del mediodía, que don Mateo Jarquín Mejía, de aproximadamente 65 años de edad, le dijo a su hijo, Carlos José Jarquín, de 25 años de edad, que fuera a recoger el ganado al potrero. Este se enojó y no quiso ir. De repente, en el patio de su casa se lanzó contra a su propio padre, propinándole 7 machetazos en todo el cuerpo y uno que casi lo decapitó. Que fuera a echar una vaca. Él le dijo que no tenía vaca. Entonces de ahí se comenzó la discusión. Entonces mi papá lo regañó. Entonces él se enojó y agarró un machete de aquí y lo persiguió a mi papá para allá. Ajá. Entonces solo fue porque lo mandó a arriar el ganado. Sí, solo porque lo regañó. ¿Ya habían tenido alguna discusión más antes? Sí, ya el otro día lo amenazó con un pilinteador que lo iba a matar. Mi abuela es testigo. ¿Era malcriado tu hermano con tu papá? Era malcriado, ¿entiendes? No lo quería. ¿Ustedes como hermanos no lo regañaban, no lo aconsejaban? Es que no hacía caso, él siempre hacía. Ponerle una herida que va del cuello hasta la nariz de 10 pulgadas. El desalmado hijo, después de cometer el hecho, se dio a la fuga, dejando luto y dolor en su propia familia, que en vez de alegría en este fin de año, deja luto. ¿Dónde estaba usted cuando sucedió? Andaba en el río. Cuando usted vino, ¿qué pasó? Me fui a levantar. ¿Qué pidió usted, madre, ante todo esto? Que lo agarren, le echen preso porque la grosería aquí. No, un chavalo modernito, bien humilde, ¿para qué? No ha tenido problema con nadie, aquí ha sido tranquilo, pues, porque era un chavalo humilde, pues no ha habido problema. No le puedo decir que el chavalo haya tenido muchos problemas, que haya sido malo, no, porque es un chavalo muy moderno. Pues. La Guardia Operativa de la Policía Nacional de Ciuna y la Fuerza del Batallón Ecológico se presentaron al lugar para llevar las respectivas investigaciones y dar con el paradero de este sujeto. Desde Ciuna, en el Triángulo Minero, Isaías Alcántara, Acción 10. Un hecho lamentable, una situación también similar se registró en San Rafael del Sur hace algunos meses, menos de un mes quizá. Nuestra preocupación es evitar este tipo de situaciones que solo dejan dolor en las familias nicaragüenses y que trastocan la sensibilidad de muchos porque son los propios hijos quienes están acabando con la vida de sus padres. Odilio, hoy estamos ya en la grata compañía de nuestras invitadas para abordar ese tema desde la prevención. Nos acompaña en esta mañana la doctora Keila Larguespada, del Foro de Abogados de Nicaragua, y también nos acompaña la doctora Ingrid Castro. Ella es del Centro Médico Finlay, una abogada y la otra psicóloga, y nos van a ayudar a entender a veces algunas situaciones que nosotros hemos visto, situaciones que no se pueden cambiar, y a veces se dice, ¿se debe o no a la crianza o la mala crianza del hijo o la hija? ¿A qué se deberá? ¿Cómo superar también este trauma siendo alguno de los familiares? Bienvenidas a ambas, feliz año nuevo y qué grato tenerlas por aquí. Un placer que inicien con nosotros hoy, Acción 10 en la mañana. Lamentable el tema, sin embargo, queremos hacer énfasis en este caso precisamente para que no hayan situaciones a futuro en este nuevo año 2016 tan lamentables como esta. Muchos se preguntan, doctoras, ¿estaba bajo los efectos de algún tipo de droga o estaba endemoniado? Dice, ¿qué le motivará a un familiar, a un hijo principalmente, a quitarle la vida a su ser querido, a su padre, a su madre? Muy buenos días, muchas gracias y feliz año nuevo a todas ustedes y el equipo de Canal 10. Es un hecho que tiene un impacto social, de hecho, ¿verdad? Y más aún a nivel de la familia, porque vemos que es el hijo quien comete este delito tan lamentable. ¿Cuáles son las causas o los factores? ¿Qué conlleva que un hijo atente contra la vida de un padre? ¿Por qué ocurren estos hechos? Son muchas las preguntas que las personas se hacen, sin embargo, esto tiene que ver con muchos factores, multifactorial diría yo. Hay que tomar en cuenta que esta es una zona rural y que tiene que ver también con algo que se llama un patrón sociocultural propio de la cultura. Si bien es cierto, en estos campos, en estas áreas rurales, la mayoría de las personas resuelven sus problemas o sus diferencias con machetazos o con armas. Sí. Entonces es un común patrón cultural, sin embargo no significa que sea una de las posibles causas.
Hay que tomar en cuenta, decía Jodilí, bueno, tiene que ver con los estilos de crianza, las formas en cómo los padres crían a sus hijos. Vuelvo y te repito, tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos, posiblemente, ¿verdad?, si hay antecedentes de violencia intrafamiliar, si hay antecedentes de abusos sexuales o abusos físicos. Sí. El hijo llega a una etapa, a una edad adulta, en que carga con algún tipo de rencor hacia sus progenitores, ya sea el padre o la madre. ¿Será que hubo maltrato como antecedente? Se pueden deducir o se puede sospechar de muchas cosas. No conocemos el caso a profundidad. Sí. Sin embargo, muchos de los factores pueden estar relacionados a esto: violencia intrafamiliar, abuso sexual, abuso físico, entre otras entidades. Porque de alguna manera influye para que el hijo pueda desarrollar algún comportamiento hostil o agresivo hacia su progenitor. No estamos diciendo que es el hecho, ¿verdad? Tienen que ver otros factores a nivel psicológico también. ¿Hay arrepentimiento, doctora? Bueno, se habla que el perfil del parricida no hay un perfil específico, ¿verdad? Sí. Sin embargo, la persona que comete un asesinato de esta índole, posiblemente se sospecha de que no haya algún tipo de arrepentimiento o un bajo nivel de culpabilidad. El hecho de huir, porque esta persona todavía está huyendo de la justicia, de cometer atrozmente este asesinato, no fue un machetazo, fueron 7 machetazos. Entonces todo esto también tiene que analizarse desde un punto de vista psicológico, si hay alguna alteración mental, si fue un estado de alteración neurótica o hasta qué punto fue una alteración psicótica. Correcto, totalmente planeado. Ajá, sí hubo planificación, pero según la información que presentan en la noticia, fue una discusión. El muchacho se enfureció, ¿verdad? Agarró el machete, no fue 1, fueron 7. Entonces también hay que analizar desde el punto de vista jurídico qué sucede con esta situación, cómo se dan los hechos, y también el perfil psicológico, que ahí analizamos antecedentes familiares, antecedentes personales propios del individuo, si hay alteraciones mentales y otros agentes sociales que también influyen en este comportamiento. Tenemos algunos... Sí. Extraordinario, ¿verdad? Ver este tipo de hechos, porque si bien es cierto, nosotros como hijos e hijas a veces nos molestamos con nuestro papá o nuestra mamá, pero nunca pensaríamos siquiera, ¿verdad?, ni a un hermano hacerle daño desde ese punto de vista. Entonces a veces dicen, es que estaba loco, se le metió el diablo. A veces dicen, es que él era así, siempre era así. Es que nunca le dijeron nada, él le pegaba al papá desde chiquito. Entonces todo eso, por eso le consultaba si tendrá bastante influencia en cuanto a eso, doctor. Claro, lo supieron o no educar, muchos factores. Sí. Así es. Hay algunos mensajes que nos van a dar la pauta para analizar el aspecto legal, que ya la doctora nos lo va pues a facilitar en este momento. Hola, nos dice una amiga televidente: en Tipitapa una hija le quiso quitar la vida a su mamá y hermana, y la policía ya no hace nada porque dicen que ya está en manos de los juzgados. Sin embargo, no avanza esta situación y siempre está el peligro de que lo logre. El padre de mi hijo intentó matarme. Le debo de decir, hijo, el niño tiene 3 años y me dejó con cicatrices visibles. No entiendo mucho este mensaje. El padre de mi hijo intentó matarme. Le debo de decir, hijo, el niño tiene 3 años y me dejó con cicatrices visibles. Debe querer referirse quizá... ¿Qué sí le debe decir al hijo? Al niño. Al niño, ajá. Me imagino. Quizá nos vuelve a escribir para que nos quede clara cuál es su situación. Buenos días, yo tengo un problema. Mi mujer me agredió varias veces y a las autoridades les he dicho, no me hacen caso, me ignoran. Si están hablando de prevención, díganme cómo puedo hacer yo para que ella no termine matándome. Yo opino que es la falta de valores y cuando no está Dios como fundamento en el hogar. Buenos días, me disculpan, yo estoy en contra de que falten el respeto a los hijos, pero yo creo que en la versión de que el hijo echó preso a la mamá y el muchacho tranquilo, a veces la modernidad, no se entiende mucho el mensaje, pero vamos a leer lo último, a veces la modernidad y la falta de educación y en ocasiones también el maltrato severo en perjuicio de los hijos termina en situaciones como esta. Le dan la razón al hijo cuando se porta malcriado, a veces las leyes tienen mucho que ver en casos así. Y más mensajes que nos llegan, pero queremos analizar con usted la parte legal. Nos decían cómo prevenir cuando le decimos a la policía en el caso de Tipitapa y según ellos no hacen mucho. Muy buenos días. Buenos días. Feliz año nuevo para todos. Pues efectivamente para eso existe un marco jurídico que todos debemos conocer. A veces por desconocimiento nosotros pensamos que o
es que no nos resuelven en la comisaría, es que no avanza el proceso. El proceso jurídico va a avanzar en medida que nosotros querramos que avance. Si nosotros, por ejemplo, nos citan a una entrevista de ampliación y no acudimos a la comisaría, porque muchas veces ponemos la denuncia y pensamos que ahí quedó. Pusimos la denuncia y eso es todo. Sí. Y nos olvidamos de ir a ver qué pasó. O quizás la misma comisaría de la mujer nos remite al Instituto de Medicina Legal en los casos de, por ejemplo, la persona que decía en el mensaje que le había dejado cicatriz visible. Probablemente si ella puso una denuncia, la mandaron al Instituto de Medicina Legal a hacerse una valoración física para que el médico forense determinara si efectivamente dejaba cicatriz visible, porque si es eso, ese es un caso de violencia agravada y que toda persona que enfrente un proceso pues debe de cumplir todos esos requisitos. No necesariamente puse la denuncia, me aplicaron medidas de protección y ahí me quedé. Se me olvidó ir a medicina legal, es que nadie me explicó. Entonces, para eso son estos programas, para informarle a la población qué debe de hacer en esos casos. ¿Cuál es el escenario jurídico ante la situación que nosotros vimos en Ciuna, esto que ocurrió? El muchacho una vez sea capturado, ¿cuáles van a ser esas implicaciones legales y los aspectos que se van a valorar dentro del juicio? Efectivamente, en este caso estamos hablando de un parricidio y aún tiene agravantes, que es el ensañamiento, porque como bien vimos, no fue un machetazo, fueron varios en varias partes del cuerpo, inclusive salía en el video que casi le quita la cabeza con saña, o sea, no fue no fue una situación de arrebato, que en el momento me enojé, me nublé y que puedan alegar es que estaba en un estado de arrebato o me encontraba en un estado de obcecación que no medía lo que estaba haciendo y en ese momento pues psicológicamente no tenía implicaciones. No, en ese caso no, porque desde luego esta persona huye es porque sabe lo que hizo, supo que estaba en sus 5 sentidos, porque otra persona que comete un delito y que en ese momento no supo, queda en el lugar y dice no sé qué pasó, pero en este caso huye, estaba claro de lo que había cometido y lo que a él espera una vez que sea capturado, porque por ejemplo en este momento en esa familia la Policía Nacional está haciendo sus investigaciones, ellos ya saben quién fue la persona, lo único que falta es la captura. Una vez que esta persona lo capturan, va a ir a una audiencia preliminar donde le van a poner en conocimiento de los hechos por los cuales está siendo acusado. De eso le quería hacer una consulta, porque he escuchado en algunas ocasiones antes de la siguiente llamada, era mi familiar, nadie va a acusar. Vamos a hablar de eso, si se debe o no. Buenos días, bienvenido o bienvenida, adelante. Mire, yo quería poner este caso de aquí de Granada. La persona se llama Juana Mercedes Duarte, ella es hermana mía, está bien enferma. El hombre hace 5 años la dejó, solo sabe darle 200 pesos para 3 niñas que están estudiando. Y ella está bien enferma, ha recurrido al Ministerio de la Familia de aquí de Granada, ha ido a la comisaría de la mujer y en ninguna parte le escuchan. Ahorita está en un problema que quiere ir a ver si le escuchan a ella al juzgado de Granada, porque ella está súper enferma. ¿Qué es lo que padece ella? Ella tiene anemia profunda y retención de líquido renal. ¿Cómo no? Quizá nos deja sus datos completos y su número de teléfono, por favor, porque podemos remitirlo también. Y el esposo se está dando la gran vida y ella trabajando para su tía, porque son 3 las que le tiene todavía. ¿Cada cuánto le da los 200 Córdobas? ¿Aló? ¿Cada cuánto le da los 200 Córdobas? 200 pesos quincenal. Quincenal. Qué para barbaridad. Bueno, déjenos su nombre completo y el número de teléfono, porque también lo vamos a remitir al Foro de Abogados de Nicaragua y también a la CPDH, que les puede colaborar, porque es una persona ya con algún problema de enfermedad crónica. Yo creo que estos niños están en la indefensión. Pero es otro tema. Quedamos en la pregunta importantísima que hacías, que a veces cuando es un familiar el que comete el delito, muchos ¿se juzga no denuncian. o no? A ver, podemos caer en complicidad y no haber denunciado a tiempo, haber sido partícipes de algún tipo de maltrato que nos dio la pauta para un hecho como este. Por eso el Código Penal establece el delito de omisión. El delito de omisión es cuando yo, a sabiendas que
sé que están cometiendo un delito, puede ser mi vecina, puede ser mi familia, y no informo a las autoridades, yo estoy siendo cómplice de ese delito. Pero cuando me refería a la pregunta que hacía Odilí, de que si es un familiar y no lo denuncio, el Ministerio Público, cuando son delitos de orden público, tiene la obligación de ejercer la acción penal independientemente de que nadie se presente como víctima, porque este tipo de delitos, el Ministerio Público, todos estos delitos de homicidio, asesinato, independientemente que la familia no llegue a denunciar, si es de conocimiento de la policía y si sabe quién cometió este delito, quien representa a la víctima se llama Ministerio Público, y Ministerio Público, vaya o no vaya algún familiar a representar a su víctima o a denunciar, el Ministerio Público lo lleva de oficio. ¿Por qué? Porque son delitos de orden público. Independientemente que ninguno de la familia quiera ejercer la acción, o sea, que la denuncia y que se apersone como víctima o que se haga justicia por ese delito, Ministerio Público hace ese rol. O sea, se paga de todas maneras. Perfecto. A veces hay situaciones, por ejemplo, situaciones de violencia que la misma mujer se dieron los hechos, o algún vecino llamó a la policía, y la policía llegó, se llevó preso al marido y la mujer no llega a poner la denuncia, o sí llegó en el momento, pero ya después viene y ya quiere retirar, pero cuando sabe, por ejemplo, que es un delito grave, aunque ella diga hay un desistimiento, lo haga por escrito o lo vaya a decir ante el juez, Ministerio Público tiene el deber, la obligación como Estado de ejercer esa acción penal. Es el resguardo, ¿verdad? El derecho a la vida. Tenemos un mensaje importante que nos llega, Odilí, nos dicen, mi hermano me dice que si yo meto a mi pareja a mi casa, él me mata. ¿Qué hago? Porque la casa es de los dos. Wow. Es decir, los dos tienen derechos. Sí. Y la está amenazando de muerte, que si mete a su pareja a la casa, él como hermano de ella le dice que no tiene derecho y que la va a matar si lo hace. ¿Qué puede hacer esta persona? En ese caso, ella perfectamente puede acudir a la comisaría de la mujer y la niñez a interponer su denuncia. ¿Por qué? Por amenazas de muerte. Y este es un delito que se da que es de violencia intrafamiliar o acatado como es de un hermano hacia una hermana, es específicamente la ley 779. Ahí pueden tipificarlo como intimidación y amenaza contra la mujer. Pueden perfectamente el judicial o la comisaría aplicar medidas de protección, ya sea abandono inmediato del hogar o que el judicial, en el caso que ya llegue ante el complejo central de Managua, él decida que tomar otras medidas, ya sea de que mande a que la casa se separe, se divida, ponga medidas de restricción. Siempre es a favor de las mujeres, porque esta es una ley especial que lo que es evitar prácticamente que llegue a cometerse un delito mayor. Sobre todo si hay amenaza. Lo que nos preguntaban antes, la amiga televidente, era que su esposo la lesionó, le dejó cicatrices, pero ella no sabe si decirle al niño de 3 años o no decirle en este momento. Sí, de hecho que el niño si tiene 3 años todavía está, ¿verdad?, un poco difícil explicarle este tipo de situaciones que enfrentaron los padres de familia. Lo ideal es que espere una determinada edad para que ella pueda explicarle qué fue lo que sucedió y cuáles fueron, ¿verdad?, por qué el padre tomó esta acción, explicarle de una manera que el niño no pueda en algún momento de su vida sentir algún rencor o algún rechazo hacia su padre, porque al final, ¿verdad?, son problemas de pareja y los niños también tienen la obligación de ver a sus progenitores con respeto, aunque ellos no se lo hayan ganado. ¿Qué le puede decir cuando le pregunte del papá? Mamá, ¿dónde está mi papá entonces? Si no está aquí, ¿por qué no está aquí? Mira, es bien delicado esto cuando los hijos no crecen con los padres y por lo general las madres de familia se encargan de, como dice popularmente, de echarle tierra al padre de familia. Sí. Es un irresponsable, nos dejó, se fue con otra, no te quiere. Este tipo de acciones o palabras no son correctas, no son correctos, porque a lo que le estamos generando al niño es que se llene de sentimientos negativos hacia su padre. Sí. Entonces, ¿cómo explicarle? Bueno, hay una edad adecuada para que el niño pueda entender este tipo de cosas y explicárselo de una manera con un acompañamiento profesional, que sería lo ideal, porque la madre muchas veces se puede transponer sus sentimientos como padre, como persona, como mujer incluso, y puede transmitirle un mensaje negativo.
Entonces aquí lo ideal es un acompañamiento profesional si no se siente capacitada ella de decirle cómo fueron las cosas. Incluso si hubo terceras personas que destruyeron esa relación, a veces se encargan también que el niño o la niña hable feo de esa tercera persona cuando no tiene nada, de verdad. Sí, una de las cosas que se debe de promover es el respeto, independientemente, ¿verdad?, de las situaciones que obligaron a la pareja a separarse. Hay un corte comercial pendiente, vamos a seguir abordando este tema y aterrizando también a las conclusiones después de la breve pausa comercial. Ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Acción 10 en la mañana. Lo interno, estábamos compartiendo algunos mensajes que nos llegan y también pues abordando este tema de hijos que matan a sus padres. Lamentablemente son hechos reales en nuestro país. Hay una llamada en espera, gracias por estar con nosotros, le escuchamos. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Bienvenido, caballero. Feliz año nuevo, muchacha. Gracias. Igualmente. Bienvenido. Especialmente le quería decir, y la estoy escuchando a ustedes, es bonito ampliar ese asunto que ustedes llevan, ampliarlo con más tiempo y para que los oyentes, nosotros los oyentes, vengamos y lo expresemos con ustedes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha venido pasando hoy en día? Que muchas leyes que han puesto los gobiernos, los del gobierno que han estado pasando y todo, la prohibición de agarrar a un hijo, un padre, y agarrarlo, fastidiarlo, castigarlo, por lo malo que hacen. Entonces han venido poniendo leyes en los gobiernos para que uno no pueda tener ese mismo don como padre, corregir a su hijo. Entre veces yo las oigo a escuchar a ustedes que es malo pegarle a un hijo, es malo pegarle a un hijo, pero solo llamarle la atención, no. El hijo necesita régimen de padre, de madre. No es cuestión de solo te voy a castigar con esto. No, el hijo cuando se ve de que tiene una mano, que cierto, al hijo hay que darle amor, educación, todo, pero también tiene que tener alguien quien lo corrija. Muchas gracias por su comunicación y su criterio, que lo respetamos y es válido para él, ¿verdad? ¿Qué podemos manifestar en cuanto a lo que nos sería bueno también? pues aclararle al amigo televidente, muchísimas gracias por llamarnos, no es las leyes que se han aprobado con los gobiernos, sino es una ley a nivel internacional. No dice en ningún momento de la ley de la niñez y la adolescencia que no se debe castigar al niño. Lo que dice es no agredirlo, no golpearlo, no herir su humanidad. Quizá aquí la abogada, que es especialista, le aclara al amigo televidente que no se trata de las leyes o no aprobarlas, sino de quitar ya esa forma que ha degenerado en algunos momentos algunas sociedades por la forma de corrección que se tenía antes. Así, efectivamente, cada año, y es por los mismos casos que se dan día a día, es que se van modificando las leyes, y un poco para prevenir. El Código de la Niñez y la Adolescencia, pues, es una ley que relativamente nueva. Antes estaba la Convención de los Derechos de los Niños, y específicamente habla sobre derechos y deberes. Sí. Lo que pasa es que los padres a veces cometemos errores en que mal educamos a los niños en cierta forma y pensamos erróneamente que bajo la figura del castigo vamos a corregir a ese niño. Pero bien, como toda la globalización y la modernización van cambiando, en los tiempos antiguos estaba que la comunicación era por telegrama, hoy en día ya ves cómo ha avanzado, igualmente así funcionan las leyes. Han avanzado a medida de que van saliendo nuevas situaciones, como el caso de la ley 779, surgió porque tanta violencia hacia la mujer, entonces tenía que haber una política para evitar esto. Así, igual el Código de la Niñez y la Adolescencia, no es un código que te dice o que penaliza al papá, no, ahí dice cuáles son los deberes de los niños y cuáles son los derechos que tienen los niños, y cuando los niños son infractores de la ley, que cometen algún delito, también está el libro tercero que ahí habla de la aplicación de la pena, pero en ningún momento dice de que se va a penalizar al papá, únicamente es prevención. ¿Qué hacemos con un adolescente, por ejemplo, que asesina? ¿Lo vamos a dejar impune? Escuchen las dos este mensaje a propósito de lo que decía el televidente. Buenos días, mi hijo apenas tiene 6 años y es muy agresivo conmigo, me trata mal, y si él puede pegarme con lo que tenga y con lo que agarre, lo hace.
yo no sé cómo hacer con él. Ahí se puede corregir un niño. Perfectamente. Ahí el papá puede perfectamente establecer una denuncia también. Ir a la comisaría de la niñez y la adolescencia, establecer una denuncia de esta violencia que está ejerciendo este adolescente. Dice que no entiende con palabras y que su niño de 6 años, reiteramos, está mal, considera ella, porque su papá murió cuando tenía 2 años. Entonces, podemos orientar. Mira, hablando de las medidas correctivas que hoy en día estamos tomando en cuenta, como psicóloga, ¿verdad? Muchos nos atacan porque sí, ahora no hay que pegarle, ahora esto, ahora hay que hablar, hay que comunicar, que hay que consentir. No estamos diciendo que hay que consentir y dejar pasar este comportamiento inadecuado de los niños. Sin embargo, las medidas correctivas van cambiando según los tiempos, también están modernizándose. Entonces, en el niño que tiene 6 años y está tomando estas acciones violentas, hay que tomar en cuenta que hay modelos de aprendizaje. Posiblemente el niño está conviviendo con algún tipo de persona, ¿verdad?, que está transmitiendo este tipo de conducta de agresividad, correcto. Entonces, la madre, ojo, no hay que esperar que llegue a los 9, 10 años y este niño acarreando este problema de agresividad. Hay que buscarle atención especializada a tiempo si está presentando este tipo de violencia a tempranas edades. Sí. Entonces, hay algunas medidas correctivas que tienen que ser muy severas en algunos casos. Sí. Entonces, cuando decimos severidad, no es que vamos a agarrar el cable de la plancha y le vamos a dar en la espalda al niño. O sea, esas cosas ya no son correctas. Si en algún momento se utilizaron estas medidas y las personas ahora dicen, yo soy una persona de bien porque mis padres me agarraban con la coyunda, decíamos, y le daban 1, 2, 3, ok, está bien, perfecto, fue tu forma y tu estilo en que te criaron, pero los tiempos van cambiando. ¿Qué pasa? Las madres y los padres de familia, si van a golpear, golpean pero con furia, con enojo, con agresividad. Entonces, ¿qué tipo de forma correctiva estamos tomando? Entonces, ¿cuáles pueden ser esas medidas, doctora? Para ir concluyendo, porque ya nos queda un minuto. Sí, porque lo que puede suceder es esto: el niño va creciendo con este sentimiento negativo hacia sus padres, ¿verdad?, de rencor, de furia. Entonces, obviamente, va a llegar un momento en que el niño puede tomar acciones con sus propias manos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí lo que nosotros hacemos y tratamos de fomentar en la familia es el amor y el respeto. Dentro del tema de la violencia, uno de los principales pilares deficientes es la afectividad. La carencia de afectividad dentro de la familia es uno de los problemas que genera un sinnúmero de problemas. Entonces, los padres de familia no están transmitiendo amor como debe de ser. Entonces, las palabras ofensivas, las formas, los padres de familia muchas veces hacia sus hijos están alimentando negativamente comportamientos delictivos futuros en los niños. Entonces, aquí una de las cosas es transmitir amor, comprensión, respeto, comunicación. Es lo que nosotros le decimos a los padres de familia, que generalmente se utiliza esto. Los padres son los últimos que se dan cuenta lo que están haciendo sus hijos. ¿Qué puede ser una medida correctiva? Por la falta de comunicación. Doctora. Entonces, una de las cosas es establecer límites, pero los límites deben de ser respetados por los mismos padres de familia. Entonces, los padres ponen límites, pero los primeros quienes interrumpen estos límites son los padres de familia. Entonces, si vamos a ser severos, hay que iniciar esa disciplina como padre de familia primero y después transmitirla a los hijos. Doctora. Efectivamente, nosotros podemos, como bien les explicábamos a los televidentes, que pueden acudir a las distintas comisarías de la mujer en casos de violencia, pero también no darse por vencido. Pueden acudir a consultas, también pongo a la orden el consultorio jurídico y psicológico, que perfectamente puedo brindarle algún tipo de asesoría y donde podamos explicarle ¿qué pueden hacer? No necesariamente es que me golpearon y no puedo ir a la comisaría. Pueden ir perfectamente a poner una denuncia. Ahora desde la comisaría se está aplicando medidas de protección y medidas que pueden ayudarle a evitar que esta violencia conlleve a otra cosa peor. Y por eso existe el Código Procesal Penal, existen las leyes, la Constitución Política, que nos regula también el derecho a la vida. Y esos hijos e hijas que están pensando algún tipo de estos delitos, recuerden, hay leyes y ustedes van a pagar por ese delito. Así que, por favor, primero también confiemos en Dios y alejémonos de esos pensamientos. Que Dios nos guarde, ¿verdad? Siempre. A la señora que mandó el mensaje del niño de 6 años, si puede llamarnos, ¿verdad? Para ayudarle, por favor, porque el niño tiene 6 años y este comportamiento puede ser corregido. A veces se le va dejando pasar a los niños de chiquitos, rabieta, que se tiran al piso, que quieren comprar eso y si no se los compra ni quiera Dios. Desde ahí hay que empezarlos a educar, pero no establecer esos límites y demás sanciones que no deben de ser el castigo, como lo ha dicho la doctora,
y que deben ser a veces consensuados entre padres y especialistas para poder establecer esas medidas correctivas idóneas necesarias. Nos vemos, muchas gracias por habernos acompañado hoy, tengan buen día. Que Dios les bendiga.